Bien. Bien, el presidente Martín Vizcarra, todo indica, según la contabilidad, que ha sido vacado. Escuchemos la votación que está en curso en este momento en el hemiciclo. Los pueblos amazónicos postergados por décadas y porque Alianza para el Progreso no le debe a nadie, sí. Acate, coronel, sí. ...86 votos hasta este momento. Reiteramos que se necesitan 87 para vacar al presidente de la República. Acuña Peralta, sí. Acuña Peralta, sí. Con lo cual ya se estarían consiguiendo 87 votos, contando del congresista Acuña Peralta. Por mi país, porque tengo mis valores bien formados, sí. Alencastre Miranda, sí. Se lograron entonces Ascona los Calderón. 87 votos requeridos para vacar al presidente de la República. Tenemos que remitirnos al texto constitucional para saber cuál es el futuro político de nuestro país. El artículo 115, ¿cómo lo va a explicar el abogado constitucionalista Luciano López? Buenas noches, doctor López. Nos remitimos entonces al 115 de la Constitución. Buenas noches, René. Sí, de acuerdo con el artículo 115 de la Constitución, producida la vacancia, en la medida que no hay primer vicepresidente ni segundo vicepresidente, la Constitución ordena que el presidente del Congreso tiene que asumir el cargo. Ahora, hay un procedimiento que no establece la Constitución, pero sí el reglamento del Congreso. De acuerdo con el reglamento del Congreso, la resolución legislativa tiene que aprobarse. Esta resolución legislativa tiene que mandarse simultáneamente, René, tiene que mandarse a publicar en el Diario Oficial Peruano, se tiene que notificar al presidente vacado y tiene que notificarse al presidente del Consejo de Ministros. Dice textualmente el reglamento del Congreso, ojo, dice, la resolución que declara la vacancia rige desde que se comunica al vacado al presidente del Consejo de Ministros o se efectúa la publicación lo que ocurra primero. Entonces, si ahorita la resolución legislativa queda aprobada y esta es notificada, se firma y es notificada esta noche al presidente vacado o al presidente del Consejo de Ministros y se manda a publicar, lo que ocurra cualquiera de las tres cosas primero hace que inmediatamente entre en vigencia. Lo que significa entonces que con el cargo de recepción del presidente del Consejo de Ministros, por ejemplo, de la presidencia del Consejo de Ministros, le pueden tomar juramento esta misma noche al actual presidente del Parlamento Nacional. Así es, Luciano, doctor López, y efectivamente el artículo 115 habla de vicepresidente, pero como no hay vicepresidente, por impedimento de ambos, del presidente o el vicepresidente, es el presidente del Congreso, ¿no? Es el presidente del Congreso, estamos hablando del señor Merino de Acción Popular. Y se habla mucho del papel de las Fuerzas Armadas en este problema, en esta moción de vacancia, en el destino del país. Por más que muchos critiquen invocarlas. ¿Usted quisiera aprovechar este espacio para hablar del rol que deben cumplir las Fuerzas Armadas en ese momento que, por supuesto, no es deliberante? En mi opinión no es deliberante y no solamente, bueno, fundamentalmente lo dice el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional tiene un fallo desde el año 2003 en el cual ha dicho que la no deliberancia significa que las Fuerzas Armadas están 1000% sujetas al poder constitucional y al orden civil, lo que significa que ellas no podrían tomar partido, al menos en mi opinión, de decidir, oye, esta vacancia se ha hecho bien, esta vacancia se ha hecho mal. En mi opinión eso no puede hacerlo. Si lo hace, más bien las Fuerzas Armadas estarían dando un golpe de Estado, porque ellas no son deliberantes. De acuerdo. Yo no estoy a favor de la vacancia, me parece que lo que ha cometido el Parlamento es un tremendo error, que nos mete a todos los ciudadanos en una situación de tremenda inestabilidad política. Pero una cosa es lo que tengamos todos los ciudadanos como una sana crítica, el derecho a criticar lo que hacen nuestras autoridades, y muy distinta es lo que rige el orden constitucional. Según el orden constitucional, las Fuerzas Armadas no son deliberantes, si lo son, más bien rompen ellas el orden democrático, y en este caso, este procedimiento de vacancia va a tener que consumarse. Lo único que quedaría es que el presidente Vizcarra, como ciudadano vacado, pueda él interponer una demanda de amparo
o acudir directamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando una medida cautelar para que justamente por la urgencia del tema y por la trascendencia del caso pueda tratar de tomar una decisión sobre el particular, pero ya son herramientas jurídicas. Desde el punto de vista constitucional, esta decisión rige. Es parecido, René, a la inversa, lo que sucedió con la disolución parlamentaria. La disolución parlamentaria rigió hasta que el Tribunal Constitucional dijo, bueno, ese acto es constitucional, pero mientras tanto rigió. El tribunal podía haber dicho lo contrario, es inconstitucional. Y el propio tribunal ya había adelantado que aunque tuviese esa decisión, no iba a regir hacia atrás. Entonces, desde ese punto de vista, en conclusión, esta lamentable decisión que ha tomado el Parlamento es una decisión que, de acuerdo al orden democrático, tendría que cumplirse, y el presidente Vizcarra tendría que articular los mecanismos jurídicos que también la Constitución y el orden supranacional le concede. Una demanda de amparo, una solicitud ante la Comisión Interamericana de Medida Cautelar, pero esta decisión lamentablemente se va a tener que acatar.